El episodio de hoy responde al pedido de algunos colegas, alumnos y compañeros de distintos espacios que generosamente me hicieron llegar su interés por el trabajo que presenté en la reunión lacanoamericana en Mar del Plata. Fue esto lo que me llevó a considerar oportuno compartir algunas de esas cuestiones hoy con ustedes. El término inefable hace referencia a lo que no puede ser dicho, explicado o descrito con palabras. A partir de allí podríamos preguntarnos cómo circunscribir la importancia de lo que está más allá o más acá del campo de la palabra y del lenguaje en la experiencia analítica. Este fue el interrogante que acompañó el desarrollo de mi trabajo, en el que tomé como punta de partida las cuestiones inherentes al decir, lo dicho, lo indecible, en relación con el trabajo analítico, porque me parece que esto hace al campo del desciframiento, pero también respecto de lo indescifrable y lo no cifrado, podríamos decir. Para comenzar, me interesa tomar algunas de las operaciones del trabajo analítico que fueron destacadas como fundamentales desde los inicios de los desarrollos freudianos en adelante. Si empezamos por la carta 52, podríamos decir, que corresponde a esos intercambios que Freud mantenía con Fliess, hasta la presentación del esquema del aparato psíquico en la interpretación de los sueños, podríamos decir que ahí ubicamos la función y el fundamento de la estructuración del psiquismo, ¿no? Así como el método psicoanalítico propiamente dicho, a partir de la teoría de las representaciones. En ese sentido, digamos, se trata de la operación de inscripción, ¿sí? El término inscripción tiene o hace referencia, podríamos decir, a la figurabilidad, ¿no?, que sostiene precisamente el enlace, la asociación entre representaciones, y entonces en este punto alude al mecanismo por cuyo intermedio va a quedar una marca en el psiquismo, ¿no? Esto sería la inscripción. Marcas tempranas, podríamos decir, allí donde Freud diferencia los signos perceptivos de las huellas, ¿no? Y luego a partir de ahí las diferencias pertinentes entre las representaciones cosa y las representaciones palabra, de modo tal que los signos perceptivos van a constituir un modo de escritura duradero que se irán transcribiendo, ¿no?, hacia otros sistemas psíquicos, ¿no? Entonces ahí tenemos, por un lado, la inscripción, por otro lado, acabamos de nombrar recién la transcripción, y esta apreciación que Freud hace en que en esa especie de transcripción de un sistema a otro, no se trataría allí de una mera copia, sino que operaría una especie de traducción, ¿no? Y la palabra traducción en ese sentido alude a la expresión, podríamos decir, en una lengua de lo que está escrito o se ha expresado antes en otra lengua. Entonces, vuelvo sobre estos puntos: la inscripción, la transcripción, la traducción, ¿no? En tanto, la traducción entonces alude a expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra, la transcripción, por su parte, va a tratarse de la copia, ¿no?, en otra parte, de algo ya escrito, ¿no?, en tanto que copiar podría hacer referencia a escribir en una parte lo que está escrito en otra, ¿sí? ¿Es esta diferencia la que sustenta, por ejemplo, que nosotros pensemos en lo que está relacionado con la interpretación en la vertiente del sentido, podríamos decir, y por el otro lado lo que haría intervenir un elemento sonoro en la interpretación? Serían dos vertientes distintas. Es importante destacar que es a partir de este modo de operación, ¿no?, que se nos va a revelar la importancia, el valor y el estatuto de la letra en la enseñanza de Lacan, pero también en la enseñanza de Freud. Ahora bien, contamos con otra operación, que es la llamada transliteración, que se define como
representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro sistema de escritura. Y entonces podemos decir que opera en el registro de lo escrito, ¿no? En tanto no se apoya ni en el sentido como la traducción, ni en el sonido como la transcripción, ¿sí? Si quieren revisar estos términos, les voy a sugerir el libro de Jana Lush, Letra por Letra, donde están muy bien explicadas estas operaciones y sobre todo lo interesante es que están articuladas cada una de ellas con los registros, simbólico, imaginario y real. Entonces, volvamos. La traducción opera en el campo de una escritura que se ajusta, ¿no?, a lo escrito en tanto pasa de un escrito al sentido. Ahora, nuestra pregunta podría ser: ¿de qué modo es posible pensar eso que les propuse llamar lo inefable, aquello que en términos lógicos se presenta como lo que no cesa de no inscribirse, ¿no? Ese imposible que Lacan sitúa más allá de cierta lógica aristotélica, podríamos decir? ¿Y cómo pensar en todo caso eso que no cesa, ¿no?, que es lo que precisamente hará referencia a lo inefable? Que hace preciso, en todo caso, inaugurar un lugar en el desarrollo de estas cuestiones para poder pensar, entre otras cosas, ese efecto traumático de la langue, ¿no? Es eso que sucede entre la langue y los cuerpos. Entonces, la transcripción en este sentido va a ser una operación real, vamos a decir, en la medida en que articula el escrito a lo sonoro, ¿no? Toma lo escrito y lo hace pasar al campo del sonido. Un ejemplo de esto lo encontramos con el término materialismo, ¿no? Término lacaniano que, no sé si recuerdan, condensa materialismo y mot. Mot significa palabra, ¿no? En ese sentido, este materialismo es el asidero del inconsciente, ¿no?, que podemos hacer referencia en tanto refiere a que hace sonar otra cosa que el sentido. En el materialismo, ¿no?, esa materialidad sonora no va a referir al sentido. No va a ser sin el sentido, pero no va a hacer referencia al sentido. Por su parte, la transliteración, que dijimos que se ajusta a lo escrito y que se trata de una operación que hace pasar un modo de escritura a otro, se va a tratar del cifrado. Y acá es donde me interesa situar la importancia del texto en la experiencia analítica, porque precisamente la experiencia analítica implica un hacer con estas operaciones, teniendo en cuenta que cada una de ellas supone un nivel de lectura de las llamadas formaciones del inconsciente, para hacer referencia precisamente a lo que no cesa de no escribirse, ¿no? Los desarrollos de Lacan, que remiten a lo irreductible del sujeto, le han dado distintos nombres a eso real. Lo que no puede simbolizarse, lo que vuelve siempre al mismo lugar, lo imposible, lo que no cesa de no escribirse. Eso que se trata de lo que no anda, de lo que no encuentra proporción. Entonces se nos hace evidente, podríamos decir, de qué modo sentido y verdad están tocados por una dimensión de ambigüedad, ¿no? Y cuando hablamos de ambigüedad, por lo menos en psicoanálisis, es que estamos pidiéndole auxilio a una lógica que se remita a la función de la paradoja, ¿no? Entonces, si podemos afirmar que hablar y escribir remiten a funciones distintas y que en el orden de la palabra la función del otro es fundamental, ¿no?, porque es indispensable que para que la palabra produzca efectos en el sujeto, ¿no?, opere precisamente en el lugar del otro, ¿no?, aun cuando se trate del silencio, aun cuando se trate de lo no dicho. La palabra implica un decir en presencia y delimita la presencia del que habla y del que escucha, ¿no? Funda el otro como lugar de la palabra, inaugura la posición del sujeto en el orden del lenguaje. Este fue el inicio de la enseñanza de Lacan, ¿no?, ahí donde el sujeto se constituye en el otro como lugar de la palabra. Ahora, la pregunta que les propongo es: ¿cómo podemos pensar la función de la escritura como soporte de un real? Bien, en la instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud, un escrito de 1957, Lacan distingue la palabra de lo escrito,
¿no? Cuestión que va a retomar del seminario 18 en adelante. Es decir, que hay algo que se escribe cada vez que la palabra es dicha. Y ahí hay una distinción, porque lo que se escribe no es la palabra dicha, sino que cada vez que la palabra es dicha, algo se escribe ahí. En este sentido es el lugar de la letra lo que va a tomar absoluta y crucial importancia en la enseñanza de Lacan, y por esta razón es que abordar estas nociones de la última enseñanza nos van a permitir arribar a la escritura, al goce, al saber hacer, ¿no? Esas referencias a la letra, podríamos decir, en tanto la letra funciona como un operador de lectura, destacaría que sobre ella, a través de ella, pueden producirse torsiones, cuyo efecto siempre va a recaer en la relación del sujeto con el goce, por ejemplo, ¿no? Y la orientación a hacer con eso. Esta torsión, que produce un pivot, podríamos decir, entre palabra y escritura, entre significante y letra, entre simbólico, imaginario y lo real, es lo que me interesa destacar respecto de mi pregunta por lo inefable. Siguiendo este desarrollo, digamos, me serví de un escritor francés, Michael Leiris, que fue miembro del movimiento surrealista, colaboró en la Revolución Surrealista, íntimo amigo de Georges Bataille, que principalmente, digamos, ofrece un tipo de escritura que ha circulado entre los estudios críticos sobre el arte musical, los trabajos científicos, pero también y fundamentalmente estilos autobiográficos que el último de ellos, sobre todo, es el que me interesó destacar para mi trabajo presentado en la reunión lacanoamericana, que se tituló Las reglas del juego. Y que en ese escrito, digamos, en ese escrito autobiográfico, entre otras cosas, Leiris comenta una escena a la que arribó, producto de su análisis, digamos, una escena infantil, podríamos decir, que yo decidí titular Un pellizco sonoro. Pero que el relato es conocido, seguramente lo habrán escuchado nombrar, por el caso Lismente. Lismente resultó ser una expresión de Leiris, del pequeño Leiris, que se encontraba jugando en el living, en una sala, en una habitación de su casa, con algunos soldaditos. En un momento determinado se da cuenta que uno de ellos empieza a caerse, ¿no? Precipitosamente empieza a deslizarse y él rápidamente nota que si ese soldadito llegaba a impactar contra el suelo, se despedazaría, ¿no? Se rompería en 1000 pedazos precisamente por el material del que estaba hecho. Él logra rescatar a ese soldado de ese final funesto, de esa caída precipitosa, y al lograr rescatarlo como uno de sus juguetes predilectos, lo toma entre sus manos, lo palpa, lo mira y advirtiendo que no estaba roto, expresa exclamando esta palabra, ¿no? Lismente. Le decimos palabra a nosotros, ¿no? Ese encuentro, digamos, con esa expresión jubilosa, con esa alegría que para él estaba representada en lismente, rápidamente fue corregida por uno de los adultos que circundaban la sala donde él se encontraba jugando, quien además le aclara que no se decía lismente, sino felizmente. Y entonces Leiris hace una observación sobre esa corrección, diciendo que esa aclaración por parte de ese adulto, que recuerda vagamente, no sabe si era su madre o algún hermano o hermana que ya le llevaban unos cuantos años a él, le cortó de cuajo la alegría, ¿no? Digamos, en esa expresión de aclararle que no se decía lismente, sino felizmente, le arrebató la alegría. En ese punto, él lo que ubica en esa escena, podríamos decir, fundamental, es esta idea de que se produce en su primer encuentro con la langue algo de lo cual el otro después, el otro de la alfabestialización, podríamos decir, lo vacía. Algo que luego ese otro del lenguaje le arrebata, ¿no?
Por eso es que me interesaba situar la importancia de lo escrito en esta dirección, ¿no? En la dirección de un vaciamiento. Él llega a esta escena producto de un trabajo analítico. Vale aclarar que ese análisis que lo lleva hasta esta escena es un análisis que él comienza después de un segundo intento de suicidio, donde efectivamente Leiris vivía acosado por una tristeza que lo acompañaba. Él dice, desde entonces, desde aquella primera escena recordada, y que de algún modo, luego de ese análisis y luego de haber echado luz sobre ese recuerdo de infancia, modificará su escritura para siempre. Entonces, la pregunta que guió mi trabajo es si se trata efectivamente de lo escrito en la dirección de un vaciamiento y si ese vaciamiento permite un hacer con el goce, ¿no? Lo que me interesa situar es precisamente qué sucede en eso que me gustaría llamar acunamiento sonoro, ¿no? Que la letra equivoca y señala, al tiempo que se despoja de un resto y lo deja caer. Ese lismente, marcando la distancia con la que puede rescatarse a un soldado de la propia palabra. Leiris continuó escribiendo y su escritura se fue volviendo cada vez más inconexa, cada vez menos sujeta a reglas. Quisiera compartirles entonces 2 brevísimos fragmentos que me parece que pueden servirnos para dar cuenta de este modo particular, tan singular de escribir, y que acompañaron o sustentaron, fueron el soporte de mis articulaciones en el trabajo que presenté. El primero se llama Orbe intangible y dice así: vuelo engullido, rota la pila primaria, certifica el dominio esencial, marchita la palabrería de brasa, arrasa la espuma del remordimiento, el paso de las glosas se ondula, pliega el borde de las algas, suelo de pesares sensibles, descarnados, el uso aguzo de las conjeturas emerge, en la prisión de las metamorfosis, un lindero rebelde. El segundo fragmento lleva por título Intervalo exiliado. Sueño durable de reflejos, evadidos de la curva viviente. Fuera de las perspectivas del lenguaje, el reino de las osamentas abreva. En el mundo hay un nido del enigma. La escritura de Leiris nos ofrece una verdadera torsión con las palabras. Hace sonar algo distinto del sentido, pero no sin el sentido, y nos hace sentir lo sonoro. Supo hacer de la resonancia el rasgo indiscutible de un estilo inigualable. ¿Cuál es la regla de juego? ¿No? ¿Cómo situar ese lugar que la letra refiere, ese punto donde la extrañeza que se hace del lenguaje, ¿no?, siempre nos deja frente a ella un poco extranjeros, si hablamos de la langue? Si la transcripción como tal no puede ser sino ideal, ¿no?, imposible, porque es imposible hacer pasar en todo caso un sonido a lo escrito al sonido, a esa imposibilidad van a acudir la traducción y la transliteración, ¿no? Se trata de un movimiento de cifrado y de desciframiento, en la medida en que el primero es la puesta en acto del escrito mismo. ¿Sí? Hay una puesta en acto del escrito, y a mí me parece que este es un punto importantísimo para que lo pensemos clínicamente. ¿Qué efecto produce la escritura sino el testimonio de un hacer, ¿no? Ese hacer con los restos que resultan de lo que la palabra gasta. Por eso es que nosotros no nos ocupamos de traducir, sino porque en la traducción precisamente se produce ese desgaste. Se trata de un hacer con la rasgadura original, ¿no? Esos sedimentos, podríamos decir, que resultan del encuentro con la langue, de allí que la resonancia del decir de un otro sea lo que afecta, ¿no? En este caso, en el de Leiris, trocando su felicidad por un afecto extraño, ¿no? Ese afecto extraño que queda como la marca extraída de esa batalla en el encuentro con el lenguaje que le arrebató la alegría, ¿no?, y lo signó
tan tempranamente a la tristeza. Ese es el sesgo que me interesa destacar como inefable. Es lo que hace a la singularidad precisamente que logró plasmarse en el estilo de su escritura, tocando las palabras para hacerlas sonar, ¿no? Así definiría yo el estilo de Leiris, que les recomiendo fervientemente alguna vez poder leer. Es ese modo en el que se hace sonar, dotando a las palabras nuevamente de su despojo original. Ese del que es hijo todo acto poético. Todo acto poético es hijo del asombro, ¿no? Como cuando un niño oye algo por primera vez. El inconsciente es esa marca originaria de la relación con la Lang, un saber indeleble, podríamos decir, ¿no? Que va a habitar por siempre en ese cuenco de letras que sedimenta el encuentro del sujeto con el goce y que se fijará, ¿sí?, posteriormente, como ese saber inconsciente. Pero que se trata de un enjambre que testimonia la marca, ¿no? Una marca, podríamos decir así, una marca irreductible del encuentro con lo real. Porque la escritura es la que abre una dimensión del decir que opera de un modo distinto de la palabra. Se escurre, ¿no? Eso sucede entre dichos, aquello que se va volviendo letra. Y cuando se vuelve letra, ¿no?, se vuelve escritura. Por eso se puede leer, ¿no? Es una lectura que funda la escritura. Es marca, traza, pero que descansa absolutamente por fuera del terreno de la significación. La letra puede ubicarse precisamente en una dimensión de silencio, ¿no? Porque letra es canción, podríamos decir. Estos desarrollos Lacan los formula en el seminario 18, ¿no?, de una manera muy interesante cuando recurre a la letra china. La letra como litoral indica ese límite del significante en su función, ¿no? No se trata del orden del sentido, sino de la localización de múltiples S1, va a decir él, ¿no?, que responden a una lógica diferente. Entonces tomé la referencia de Leiris para dar cuenta de que la letra localiza el límite del significante, como decíamos, ¿no? Ese punto sordo al sentido, y que al mismo tiempo señala lo que se pierde, ¿no? Lo que se pierde, pero también paradójicamente es lo que queda. En este punto me parece interesante hacer referencia a la poética, ¿no? Porque la poética realiza esa hazaña, ¿no? Ese hacer que un sentido esté ausente. Eso es patrimonio exclusivo de la poética. Respecto de Leiris, su testimonio, podríamos decir, da cuenta de la experiencia de la letra, en la medida en que la letra porta una potencia, por la que la poética misma resalta la función del límite, del litoral. Lo real, por ejemplo, ¿no? Lo real que no es la regla, sino aquello que impone una ambigüedad. La ambigüedad siempre hace referencia a lo equívoco, ¿no?, como el nombre, y que traspasa los límites de lo simbolizable. Por eso lo que la letra designa siempre es un asunto de cada quien. En este punto, la poética de Leiris me hizo pensar en que eso que se escribe hasta agotar el sentido, y que la letra siempre termina indicando un resto, un reducto final, una alocación. Es allí donde lo inefable, podríamos decir, deviene invención. Lo íntimo y lo extranjero encuentran en ese litoral una literalidad, ¿no? Litoral literal, que refiere a una verdad hecha escritura. Un trazo inaugural en esa vivencia, lismente, en el que agente y objeto no pueden articularse si no es por medio de una intervención. La letra va a poner en juego una elisión, un vaciamiento como condición, en el sentido de lo que acontece en un tiempo anterior al advenimiento del significante. Y este valor temporal es muy importante porque es el tiempo lógico, ¿no?, fundante, que solo va a resultar de la erosión del significante.
Entonces podríamos decir que aquello inefable podría encontrar una vía a través de la escritura poética, ¿no? Esta es una hipótesis que les comparto. Ahí donde podemos entrar en la dimensión de la interpretación como el hacer con la escritura. Situar, digamos, ese canturreo, ese ideograma sonoro, esa primera marca, ¿no? Es aquello que constituye la traza de una lengua tonal, ¿no? Lismente, que recobra de pronto una vía que nos rescata del sentido. Es en ese recorrido que un analista puede hacerse caja de resonancia, en el punto en el que lo que resuena no es el significado, sino el eco en el cuerpo de un decir. Se trata de la interpretación que no traduce, ¿no? De la interpretación que corta y que cuando corta hace referencia, señala ese punto asemántico. Entonces, ¿de qué manera cada cual elabora su solución a partir de esa falla en el goce? ¿Cómo se accede a la verdad subjetiva respecto a esa falla? Una respuesta que pude aproximar en estos últimos tiempos es que la poética resta y que en esa resta localiza el trazo fuera del sentido. A eso Lacan lo llamó jaculatoria. Es por medio del equívoco, ¿no?, que se ingresa a la mansión de los dichos. La residencia que concierne al goce es la dicho mansión, ¿no? La residencia que concierne al goce, que podríamos decir que hace cuerpo, ¿no?, donde el significante se reduce a una torsión de la voz. Esto de la torsión de la voz es algo que Lacan toma en el Seminario 23. Lo real se produce entonces, ¿no?, a partir de la imposibilidad de lo simbólico. Algo que no proviene del significado. Esto también va a ser desarrollado por Lacan en el Seminario Linsú, Seminario 24, con ese juego entre el equívoco de inconsciente y equivocación que Lacan pone a jugar, digamos, en ese contrasentido, en ese sentido, en ese equívoco, podríamos decir, rupturista del sentido respecto de ese Unbewusst y el Unbewusst, haciendo referencia al inconsciente freudiano. Y que se trata de una invención, una novedad, podríamos decir, una novedad que sorprende siempre al significante. Entonces, esto inefable me parece que encuentra un lugar como dimensión poética, ¿no? Y la dimensión poética, la dichomansión poética, implica un cierto hacer con esa caligrafía. Esa caligrafía, podríamos decir, es una caligrafía de la sustancia gollante, ¿no? Un desecho. La experiencia analítica, entonces, en su dimensión real, aclaro esto, me parece que es importante destacarlo de este modo, es en la dimensión real, en esa dimensión real, se realiza fuera de discurso, ¿no? Porque precisamente la letra existe al dicho. Entonces, ¿hacia dónde se dirige la interpretación? Sino al ciframiento de un goce enigmático. Es un trabajo que no puede ser sino a partir de lo escrito, ¿no? Por eso es que también lo importante que introduce todo esto es la dimensión de la verdad, esa que descansa en el tropiezo, decía Lacan, ¿no? Y yo agregaría, en el tropiezo de cada transcripción, porque en cada transcripción se desvanece, secreta, transpira, podríamos decir, el dicho, ¿no? En ese escurrir es que la letra va quedando como esa precipitación de la erosión significante. La experiencia analítica implica una dimensión de la verdad que, tal como decía Lacan, caza al error por el cuello de la equivocación. Y para terminar, lo que encuentro como concluyente de esta investigación que quise compartir con ustedes es que si hubiera una morada del sujeto, esa morada soporta su semilla en el dicho, pero solo para escurrirse en letra. Pellizco resonante, lismente, que se precipita en letra a la espera siempre
de una nueva escritura.